mucho mejor. Bueno, bien. Se complica. Bueno, gente, para todo, esperamos 2-3 minutos más y ya largamos. Igual ya se llenó, pero bueno. Primero que nada, obviamente, gracias por estar a todos los que entraron y dar su tiempo a escucharme hablar. Recién estaba hablando un poco ahí con los chicos, que me parece que dentro de todo lo malo de este momento, la verdad que poder encontrarnos en estas situaciones, creo que, bueno, estamos tratando de sacarle lo mejor, digamos, ¿no? A todo lo malo que pasa afuera. Por ahí nos hizo tener que buscar nuevas herramientas para conectarnos y para compartir, y bueno, creo que todo esto que está pasando está buenísimo. Ya agradecerle a Leo de Woodward, que me parece que ahora se le fue la conexión, pero que estaba acá, que Leo fue el que me invitó a hacer esta charla, junto a varios otros que estuvo armando, del Instagram de Deporte Escuela Valores. Así que agradecer a él ante todo. Y bueno, nada, vamos a lo que nos compete. Vamos a meterle a la charla un poco. La idea es hablar un poco de los principios, contar un poco lo que estuve trabajando acá en Bélgica. Para los que no me conocen, estoy trabajando en Bélgica hace 2 años en el Club Leuven. Y bueno, estoy coordinando inferiores y este es un poco el proyecto que armé para las inferiores de este año. Así que vamos a meternos. Para arrancar, el primer principal, creo que lo que necesitamos aclarar es qué son y para qué sirven los principios, ¿sí? Bueno, acá es una definición que va a parecer china. Son reglas o guías que nos ayudan a bajar una línea de comportamiento para nuestros jugadores ante la incertidumbre de la complejidad del juego. Suena muy complicado, no es tan complicado. A mí me parece que el hockey es un deporte, como dice ahí, muy complejo, donde nosotros podemos preparar un córner corto, podemos preparar un córner largo, podemos preparar una salida de fondo, pero hay un montón de situaciones donde no podemos preparar el jugador exactamente para lo que se va a encontrar. Hay un montón de instancias donde no va a ser algo conocido por el jugador. Entonces, en estos momentos es cuando tienen que regir los principios. Nosotros vamos a tener ideas o como es acá, reglas o guías de juego que puedan servir para cualquier situación, que sean más generales, que no sea, bueno, las salidas de 4 y pasamos a 3. No, que en cualquier situación del campo estos principios más o menos te induzcan de qué forma hay que jugarlo. Seguimos. Vamos a ver un poquito del sistema de juego que tenemos acá en el club. Primer principal, la filosofía, que para mí es fundamental, disfrutar el hockey ante todo. Me parece que todos cuando jugamos al hockey jugamos para disfrutar y para divertirnos. A veces se malinterpreta este término y parece que divertirse es boludear, digamos, pero no es así. Disfrutar es hacerlo divertido, pero siempre y cuando se aprenda, siempre y cuando sea un desafío. Así que siempre las charlas de club las arrancan con esto, que para mí es lo más importante. Y también aclarar cuándo disfrutamos de hockey. Yo personalmente, y creo que la mayoría, lo disfrutamos cuando jugamos con la bocha, ¿sí? Entonces, justamente por esto es un determinante a la hora de armar el sistema de juego. La idea es que cuando tengamos la bocha, siempre tratar de jugar inteligente y ser agresivo. Y cuando no la tenemos, tratar de recuperar lo antes posible. ¿Por qué? Porque queremos volver a jugar. Simplemente eso. Hay un montón de cosas más desarrolladas, pero esto me parece que es lo principal, no olvidarnos nunca de esto. ¿Por qué jugamos? ¿Qué queremos hacer cuando jugamos? Así que esto para mí, para arrancar, está bueno y creo que hay que tenerlo siempre en cuenta. Y este ciclo se repite todo el tiempo. La tenemos, disfrutemos, no la tenemos, vamos a tratar de agarrarla lo más rápido y seguir jugando. Vamos a los principios directamente. Primer principal. Primer principio que tenemos es jugar la superioridad, ¿sí? A mí me gusta armarle estos iconitos, hacerlo bien gráfico para que después los jugadores se acuerden de estas cosas, ¿sí? Obviamente, ¿qué es la superioridad? Hay que identificarla, ¿sí? No hace falta que leamos, olvídense. Claramente siempre tenemos la bocha, del lado de la bocha suele haber más jugadores, pero el objetivo nuestro como equipo tiene que ser jugar por el lado donde nosotros vamos a tener más gente, ¿sí? Entonces, si acá hacemos esta imagen bien clarita,
en esta mitad es un 4 contra 5 y en la mitad opuesta tenemos un 3 contra 2 a favor. Entonces, en este caso, claramente, nosotros queremos jugar por el lado donde tenemos superioridad. Entonces hay que identificar el jugador libre, que en este caso es el lateral derecho, ¿sí? Y buscar situaciones 2 contra 1, que es buscarlas, que no es lo mismo que aparecen, a veces hay que fomentarlas nosotros mismos. ¿Sí? Si movemos la bocha, podemos hacer un cambio de peso y ahí tenemos el jugador libre. Vamos con un ejemplito, díganme cómo se ven los videos, por favor. ¿Sí? Fíjense cómo arranca la jugada, todos rojos rodeando la bocha, todos amarillos en el opuesto, objetivo, salir, abrir, ¿sí? Ataque, todo rojo por la derecha, todos amarillos por izquierda, nuevamente hay que tomar una decisión, ir hacia la superioridad, pase, situación de 2 contra 1, y el jugador libre es el jugador de afuera, haciendo una jugada que haya arrancado desde la parte derecha, donde arranca la cancha, termina en el otro área con el jugador libre y termina en un golazo. ¿Sí? Un ejemplito de a qué nos referimos cuando hablamos de superioridad. Seguimos. Otro ejemplito, lateral por derecha en ataque, también estas situaciones podemos moverla. Fíjense cómo la descargan, ya empiezan a estirar por el opuesto los jugadores, ¿sí? Ya en este momento tenemos superioridad y el líbero tiene que venirse a apagar el incendio. Estirada, estirada, 2 contra 1 afuera, 2 contra 1 la T y ya estamos dentro del área. Después si es gol o no, obviamente, es más anecdótico. A lo que vamos es la importancia de identificar de qué lado hay que atacar e ir para ese lado. Un ejemplito más, crear la superioridad. ¿Por qué? Obviamente, no siempre hay superioridad, no es tan, en la salida de fondo sí, por ahí es claro, decir, bueno, estamos a un lado, hay más tipos, lleguemos al opuesto. Pero en muchas situaciones del juego no está tan claro, no hay que pasar a mitad de cancha, no es que estamos atacando, no es tan claro y necesitamos a veces crearla, porque a veces no está esa superioridad, pero sí la tenemos que buscar. Esto es lo que yo quiero aclarar. Jugar la superioridad no significa siempre cuando hay superioridad jugarla, que es lógico y lo vamos a hacer, pero muchas veces también crearla. ¿Qué formas tenemos de generar superioridad? Ganando 1 contra 1, claramente se puede hacer una superioridad. Ganar en asociación, que esto puede ser un give and go o un tercer hombre. Cualquiera de estos conceptos para generar superioridad sirve. Y una vez que hacemos la superioridad, obviamente, después viene el efecto dominó. ¿Qué significa? Cuando cae uno, ya hay superioridad y lo que siempre decimos, rompiste, seguí buscando los 2 unos en el resto del campo. Y eso lo llamamos el efecto dominó. Cuando cae uno, van a terminar cayendo todos. Ejemplito de esto, un video muy lindo que es del Mannheim de Alemania, ¿sí? Fíjense cuando arranca el ataque, llegamos a esta situación, abrir la jugada, movimientos, no es tanto lo importante de este momento en sí, pero fíjense, en este momento en particular, el ataque es 4 jugadores de Mannheim contra 5 jugadores del rival, ¿sí? 5 rojos ahí, y ni siquiera estoy contando a este que está afuera o a este que está afuera. En esta zona en particular, 4 contra 4 más el líbero. O sea, es una jugada claramente inferioridad, y en esta son las jugadas que tenemos que ver, bueno, cómo hacemos para de esta jugada hacer una superioridad. Si seguimos viendo, pase bajo presión, una excelente recepción, y fíjense cómo inmediatamente los 2 jugadores que venían por detrás están ganando su duelo, ¿sí? Y esto es lo que yo llamo ganar el duelo físico sin la bocha. Si juega con este tipo que es el que la pasó, es un give and go. Si jugara con el otro tipo, que no es el que arrancó la jugada, esto es lo que llamamos tercer hombre, ¿no? Pase, un jugador, otro gana su posición, sería un tercer hombre. En este caso en particular, los 2 tipos están ganando la posición, ¿sí? Así que de un 4 contra 5 terminamos en un 2 versus el arquero. Así que una jugada hermosa y un gran ejemplo de cómo desde inferioridad numérica se puede generar la superioridad. Vamos al segundo principio. Perdón, antes. Manu, ¿estás por ahí? Manu Brunet. Necesito respaldo, boludo. Estoy acá, Javi. Manu, ¿cómo lo ves? ¿Qué pensás de esto? Comparto plenamente. A ver, me parece que es algo fundamental en lo que son los principios de juego ofensivos bueno, que puede tener un equipo, y obviamente que se requiere para, sea cual sea la situación, si hay que buscar la superioridad estando en inferioridad, si hay que jugar la superioridad en una jugada como la que mostrabas al principio, que se puede tomar también como por ahí una recuperación y un contraataque. Me parece que para hacer esto bien, sobre todo, se requiere una muy buena lectura. Parece que es lo que por ahí te termina permitiendo jugar bien o mal esta fase. Sí, obviamente, me parece que hay juegos donde claramente sabés que donde tenés la bocha en el opuesto vas a tener superioridad, y eso lo ve cualquier jugador de hockey, pero después hay jugadas más chiquitas y también hay formas de romper esos espacios chicos para ir al espacio grande con superioridad que solo los mejores lo ven, me parece, así que comparto totalmente.
igual que aprovecho para aclarar, que ahora me acuerdo también, estos principios de juego son los que a mí personalmente me gustan. No significa que sea la verdad universal y cada uno para su forma de jugar va a tener estos principios seguramente. Me parece que lo que está bueno sí es saberlos, que el equipo lo sepa, ¿no? Ante todo, me parece que lo más importante de los principios es tratar de lograr que cuando en cualquier situación de la cancha, más o menos todo el equipo sepa lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer. Ese es el objetivo de principios, que puede ser, como dije yo, buscar la superioridad, o otros tendrán de principio atacar en inferioridad, es decir, nos dejamos 7 atrás y atacamos con 3 porque tiene su fundamento, no hay problema, distinto. Estos son los que yo personalmente me siento cómodo y bueno, seguir compartiendo un poquito de eso. Derecho a derecho. ¿Colo está por ahí? ¿Colo Pando? Hola Javi, sí, Hola, coincido Colo, 100%. ¿Cómo estás, campeonazo? ¿todo bien? Muy claro. Bueno, derecho a derecho. Colo, este es un principio Sí, que hemos laburado hasta el cansancio. muchísimo, sí, calidad de pase, liso, cómo nos quemaba la cabeza también el pájaro, Masili con esto, ¿no? Siempre venía exigiéndonos de derecho a derecho. Así que sí, muy claro con esto, Javi. Excelente. Vamos, justamente ya dijiste casi todo lo que iba a decir, así que puede dar la charla, no hay problema. Obviamente, para jugar un juego dinámico, los pases tienen que ser rápidos, lisos y al derecho de mi compañero, como bien dice el nombre. Esto de liso hay que aclararlo mucho en Argentina, obviamente, por las canchas de arena, que es dificilísimo esto. Yo me acuerdo de toda mi vida cuando estaba en Argentina me hablaban de no, en Europa a los alemanes le pasás un pase al revés y no te la paran, te putean. No es tan así, y algo que creo que también hay que aclarar es que al nivel internacional o a los niveles más altos, los jugadores paran cualquier bocha que le tires. Vos le tirás un ladrillo, te la van a parar igual. Si le tirás al pecho, te la van a parar igual. No significa haya tirarse al pecho, ¿no? Pero sí significa que además de la calidad del pase, tenemos que laburar la calidad de recepciones, ¿sí? De ya que si el pase es rápido, liso y al derecho de mi compañero, le voy a facilitar la vida muchísimo más para lo que venga después. Algunos ejemplitos. Entonces España en el Mundial pasado, ¿sí? Pase fuerte derecho a derecho, miran, fuerte derecho a derecho. En este momento la para de revés, ¿sí? Pero no porque el pase haya sido malo, porque tranquilamente podía acomodarse, pero sino porque ya está pensando en la jugada siguiente y prefiere tener la bocha adelante. Pase al derecho, ¿sí? Fíjense cómo levanta la cabeza. Pase al derecho, levanta la cabeza, derecho, desvío, derecho, derecho y adentro, ¿sí? Me gustan estos ejemplos porque demuestran que obviamente no hay ninguna habilidad, no hay nada extraordinario en esta jugada, sino que lo extraordinario son las posiciones que tomaron y la lectura del juego que hicieron. Que eso creo que se puede desarrollar en cualquier nivel. Entonces, si le damos mucha bola a la calidad de pase y recepción, estas situaciones se pueden dar tranquilamente. Algunos detalles más. Esto, olvídense, no hace falta leer, ¿eh? A mí me parece que un montón de veces pasa que cuando un jugador pierde la bocha, hace mal un pase, siempre parece que el culpable, entre comillas lo pongo porque no hay un culpable, es el jugador que la perdió. Y hay infinidad de veces donde el problema es que nadie le está dando una buena opción de pase, ¿no? Entonces, pobre, agarra la bocha, bueno, justo elegí el caso de un lateral izquierdo, que a veces es el jugador más condenado por la presión, agarra la bocha ahí, levanta la cabeza y ve toda, bueno, este es blanco, todo rojo de adelante, todos rivales, y decís, bueno, ¿qué querés que haga? ¿No? Después la pierdo y se enojan conmigo. Entonces, ¿por qué aclarar esto? Me parece que la responsabilidad para poder jugar de derecho a derecho no es solo jugar de la bocha, sino que es fundamental de todos los jugadores que están alrededor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entender dónde puedo recibir y dar una opción para que pueda jugar de derecho a derecho. Si yo soy este jugador, ¿sí? Que está por detrás, este pase nunca va a ser derecho a derecho o va a tener que ser por encima de un palo de un rival, que no es la idea. La idea es que el pase pueda entrar liso por donde no hayan rivales. No se va a dar siempre, pero tengo que tratar de buscarlo, obviamente. Entonces, es entender por dónde pueden llegar a entrar los pases, cuáles son los posibles ángulos y tratar de dar esas opciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es, en este momento, el lateral izquierdo va a tener 3 opciones libres y va a poder elegir. Cuantas más opciones tengamos, mejor va a ser la elección para el jugador. Ejemplito de esto, bien simple, una situación de juego de box, fíjense. Me parece que está fallando internet. Recibe dentro del box en Alemania, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Tener todas las opciones de pase cubiertas, una adentro, una afuera, una por detrás. Acá faltaría una vertical, pero bueno, de todas formas, con la postura que está recibiendo, la opción vertical no va a entrar. Así que bueno, obviamente acá tenés 3 opciones distintas, tenés para elegir como jugador, es lo mejor que te puede pasar. Bueno, para allá. Listo. Ejemplito, otro. Esto es Holanda contra Bélgica, en el Champions Trophy de Brega hace 2 años. ¿Sí?
Lo importante acá me parece que ver un poco también, sobre todo las posiciones que toman los compañeros, las opciones de pase que dan. Fíjense, cuando recibe opción adentro, opción por la línea, ¿sí? Siempre abriéndose, entra este pase, ya tenemos otro preparado para recibir y uno preparado para definir la jugada, pase y gol. De nuevo, nada de extraordinario, muy buenas posiciones, muy buena lectura de juego y pases siempre al derecho de mi compañero. Algo más, esto es muy importante, me parece, que a veces no le damos tanta bola, que es fundamental que el jugador que tiene la bocha siempre tenga una opción hacia donde apunta su cuerpo, hacia donde apunta su palo. Porque muchas veces pasa que los jugadores hacen pases sin mirar, pero por lo mío, porque no tiene esa opción fácil. Cuando yo recibo la bocha bajo presión, yo tengo que tener siempre una opción derecho adelante mío para poder hacer un pase que yo esté mirando. Y esto es un principio que acá en Bélgica lo usan mucho en el seleccionado, que se llama jugar lo que ves. Solo hacer pases de lo que estás viendo, y como siempre yo también lo llevo a la parte de los posibles receptores, siempre tratar de dar esa opción. Vamos a hacer un ejemplo de Bélgica, justamente, que esto lo hacen bárbaro. Fíjense cómo miran, pase. Miro, pase. Miro, pase. Fíjense en este caso, el tipo mira para adelante y no tiene nadie. Sí, acá faltaría una opción, pero bueno, la cubre, cambia, miro, pase, y llegamos a la situación de tiro al área. De nuevo, nada raro. Buenas posiciones y buenos pases. Siguiente principio, y espero que no tomen para el lado polémico, ofensivo se llama, en realidad todos están traducidos porque esto está armado en inglés, es ir para adelante este principio, y va muy de la mano con la parte de derecho a derecho, ¿no? Es como un agregado, es como un nivel más, llamémosle, del derecho al derecho. Vamos a ver. Primero principal, esto me acuerdo cuando yo jugaba de central, tuve entrada a Luis Ciancia, y Luis Ciancia me decía, Javi, cuando vos agarras la bocha, mira siempre al 9 nuestro, a ver si la puedes dar. Entonces me parece que a veces nos olvidamos de esto, ¿no? De que cuando tenemos la bocha, el pase primero que hay que buscar es al jugador que está más cerca del arco rival. Y obviamente creo que casi todos escucharon este ejemplo y esta pregunta se las hicieron, y bueno, hoy en día ya todos saben la respuesta correcta, entre comillas. Pero me parece que, si bien en la salida de fondo lo pensamos todo el tiempo, es un ejemplo que hay que dar en toda la faceta del juego, no solo en la salida de fondo. Yo lo hago mucho en ejercicio cuando entro menores, que es un ejercicio de juego de área, que la tiene, no sé, en jugar en el borde del área, en 25, digamos, y la pasa para afuera. Y no miró ni siquiera que está en el punto de penal. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor opción? En toda situación de juego, cuando atacamos, siempre hay que acordarse que el primer pase que quiero buscar es al jugador que está al lado del arquero, más cercano al arco, más peligroso para el rival. Obviamente, en el 99,9% de las veces en la salida de fondo, ese jugador va a estar cerrado, y a partir de ahí vamos a ir buscando otras opciones. Si no está el 9, busco un derecho, busco un izquierdo, busco el volante derecho, y así hasta bajar a si la tengo dentro centrales. Pero me parece que es fundamental nunca olvidarse realmente que estamos buscando eso, ¿no? Que queremos buscar ese pase importante. Y en todo momento, cuando la muevo de nuevo, arranca este jugador, hace un pase, ¿sí? La pasa a otro compañero. Este compañero nuevo, lo primero que tiene que hacer, ver si está abierto de pase hacia adelante. Si no está, seguimos moviéndola, obviamente, pero sabiendo en todo momento que nosotros queremos encontrar ese pase. Y acá lo fino no significa forzarlo, no significa buscarla cuando hay 10 tipos adelante y tratar de agujerearlos, no significa tirarla en todas para adelante, pero siempre hay que tener en mente esto es jugar para adelante. Ejemplito, mundial pasado de nuevo. Creo que es España, si no me equivoco. ¿Sí? No podía este jugador levantó la cabeza, vio el agujero, bueno, pase largo. Y de mitad de cancha, borde del área y gol. No hizo falta 35 pases posesión. Entonces, ¿por qué digo que es un poco complementario del principio anterior, que era derecho a derecho? Porque obviamente el principio de derecho a derecho sirve mucho para mantener la posesión, para tener la bocha, para moverla, para encontrar, pero sabiendo que en todo momento nosotros estamos buscando el momento de poder jugar para adelante, de ser ofensivo, como se llama este principio. Y esto era más que nada en lo global, en todo el equipo, ¿sí? Cuando vamos un poquito más a lo individual, esto es lo que yo digo, siempre como jugador vos tenés que tener la posibilidad de ir para adelante. No significa que lo vayas a hacer, pero yo quiero tener la posibilidad y por ahí digo, recibí, miré para adelante, no me gustó, vuelvo para atrás. Pero la opción la tengo que tener. Me parece que un montón de veces por malas posiciones, por malas recepciones, ni siquiera podemos mirar para adelante y no sabemos qué está pasando. Entonces, para poder fomentar esto, hay que tener mucho pre-scanning, hay que tratar de recibir abierto con los pies apuntando hacia adelante y que las opciones también obviamente sean ofensivas, ¿sí? Manu, ¿esto te gusta a vos? La verdad, Javi, que me está gustando mucho lo que estás presentando. Me parece que lo estás haciendo de una manera
muy clara y a la vez comparto todo lo que dijiste hasta ahora, me identifico mucho por ahí con lo que trato de proponer con mis equipos. En cuanto a esto último, me parece que sobre todo en el juego ofensivo es el ABC, esto del pre-scanning, de la visión 360 del jugador. Yo insisto mucho con esto, el jugador, vos como entrenador tenés que poder taparle los ojos en cualquier momento del entrenamiento y el jugador tiene que decirte, no con una precisión increíble, pero tiene que tener una buena noción de todo lo que hay alrededor de él. Me parece que cuando un jugador es capaz de hacer esto en el entrenamiento, seguramente en el partido sea un jugador que pueda hacer más daño, simplemente por el hecho de que, bueno, al recibir la pelota vas a ver si va a estar abierto para atacar, si va a tener opciones hacia adelante, si hacia dónde va a tener que recibir, el perfil a utilizar, etcétera. Así que me parece que este punto es un punto a tener muy en cuenta. Y en cuanto a lo que hablabas antes, me gustaría resaltar cuando hablabas del jugador sin pelota. Me parece que en esto de derecho a derecho, al final la clave es el jugador sin pelota. Me parece que es el que termina permitiendo que el que tiene la pelota no se equivoque. No es generalmente el error del jugador con la pelota viene casi siempre ligado a sus compañeros. Me parece que cuando están las opciones, obviamente puede existir, ¿no? Pero si las opciones son buenas, hay muchísimo menos margen de error y mucha menos probabilidad que ese jugador se equivoque o que tire la pelota hacia adelante. Cuando las opciones son sencillas, es toda la opción fácil y no siempre para recibir, es simplemente por ahí para mover y permitirle al jugador ese con la pelota o meterse en un lugar o avanzar más. Me parece que ahí está un poco la clave en esto también de jugar de derecho a derecho. Sí, totalmente, comparto 100%. A mí me gusta eso, darle un enfoque de compañerismo, ¿no? Que me parece que cuando yo siempre digo, ¿no? Como jugador, vos tenés la bocha, vos querés que te ayuden todos tus compañeros, te den opciones. Entonces, cuando no la tenés, hay que hacer ese mismo esfuerzo para ayudar a tu compañero, ¿no? Porque muchas veces no tengo la bocha y bueno, en esta descanso. No, bueno, haz un esfuerzo, colabora con tu compañero como vos después querés que colaboren con vos. Así que seguimos un poquito en esto de cómo hacemos para poder laburar esto, ¿no? ¿Cómo aplicarlo? Yo siempre digo, el error más común es ir a recibir sin pensar qué quiero hacer después. Voy derecho, acá recibí la bocha, acá por recibirla, que es un poco lo que decíamos derecho a derecho, por eso digo que es complicada la conexión. ¿Sí? Este jugador viene, recibe, y recibe espalda, cerrado. ¿Qué vas a hacer después? Bueno, obviamente no digo que esté mal, y si vos recibís, juntás gente, la sacás, está perfecto, obviamente, pero como digo, tiene que ser una decisión. Vos decidiste que querés jugar para atrás. Que no sea que tu mala postura, tu mal posicionamiento te haya imposibilitado ir para adelante. Entonces, esto es lo fundamental, es primero y principal entender dónde puede entrar el pase. ¿Sí? Yo me gusta dibujar estos angulitos. ¿Sí? Entre estos dos tipos, en toda esa zona el pase puede entrar. Lo segundo es entender qué espacio disponible tenés vos. ¿Sí? Acá es una especie de box, un rombo, no importa. Y lo tercero es decir, bueno, para mí la mentalidad es esto, decir, hago 2, 3 pasitos, ¿dónde puedo recibir para recibir abierto y poder jugar para adelante? O tener la opción de jugar para adelante y después elegiré. Entonces, con 2, 3 pasitos en esta posición, puedes recibir y ya tenés la visión lista si querés jugar para adelante. Obviamente, sí, que es lo primero que vamos a pensar, y está muy cerca de este. Sí, pero si vos recibís dando de la espalda, cubriendo la bocha con el cuerpo, este jugador no te la debería poder sacar. Así que me parece que este detallecito es algo a laburar muchísimo, que no se trabaja lo suficiente y yo en menores es lo que más veo que hay que corregir. Entender estos 2, 3 pasos que cambian totalmente las opciones para jugar después. Un ejemplo que es un video que a mí me encanta, seguramente algunos ya lo vieron, ¿sí? Fíjense, el jugador que recibe, me parece hermoso esto, la verdad, no le voy a mentir. Bueno, ahí está en otro ángulo, pero vamos a revinar un poquito. Fíjense cuando viene primero, como decía Manu, fíjense el pre-scanning, ¿no? Cómo está mirando para todos lados, mira. Fíjense cómo se vino, donde entra el ángulo de pase, más cerca de este jugador, porque sabe que al recibir, ¿sí? Le va a poner el cuerpo y no se la va a poder sacar, porque está el cuerpo entre medio de la bocha y el rival. Y fíjense todo el espacio que se dejó libre adelante para poder ser ofensivo después. Fue para adelante, no encontré pase, fui para otro lado. No importa, tuvo la posibilidad porque tuvo una posición buena, una postura buena. La verdad que me parece una jugada completísima. De nuevo, fíjense otro ¿Te ángulo. puedo agregar algo, Javi, con esto? Sí, Manu, obvio, por favor. La verdad que coincido, lo que hace es maravilloso ese perfil con la cancha de frente para poder jugar.
después cuando miro la jugada por ahí en la otra, en la cámara anterior, en la toma anterior, la verdad que me quedo, o sea, con la opción que termina dando el jugador que recibe esto de jugar la segunda pelota. O sea, este jugador que va a terminar recibiendo ahora es un jugador que en la jugada inicial no tenía ninguna chance de recibir la pelota, y cómo él jugar la segunda pelota ahí, después termina siendo el jugador que recibe dando el apoyo ese o el pase fácil. Esto cuando, un poco ligado a lo que decía antes, que el jugador cuando pierde la pelota generalmente lo hace porque sus opciones no son buenas. Acá, si ese jugador no hubiese pensado en la segunda pelota, probablemente ese jugador hubiese tenido que jugar un duelo 1 contra 1, 1 contra 2, y tal vez hubiese perdido la pelota. Pero como cuando tiene la segunda opción es buena y el jugador piensa en lo que va a venir después, cómo facilita el juego de equipo. Sí, totalmente. Aparte, lo loco es que es un tipo que está dentro del área, y cuántas veces un jugador que está dentro del área que puede recibir y se va de una opción más simple, digamos. Pero bueno, es como decíamos, hay que tratar de tener todas las opciones posibles. Adentro del área hay gente de sobra, entonces él se fue a elegir dar otra. Recibe para adelante, busca, no se animó a tirarlo, que creo que era una buena opción, pero no importa, decidió no tirarlo, fue para afuera. A mí me parece quedarme con eso. No importa si la pasó para adelante o no, tuvo la posibilidad y eligió no hacerlo. Entonces, esa es para mí la clave, tener la posibilidad. Otros ejemplitos, Australia son los mejores del mundo haciendo esto, ¿sí? Recepción abierta, ¿sí? Pero fíjense los 3 pasitos, porque si recibe en esta posición que está ahora, va a tener que recibir de espalda y lo van a presionar. Y sí o sí va a tener que jugar para atrás. Fíjense con estos 2, 3 pasitos acá, a ver, 1, 2, 3 pasitos, listo, recepción abierta. Y seguro que no querés que un australiano te reciba abierto en mitad de cancha. A partir de ahí, efecto dominó, 2-1 por acá, ¿sí? 3-1 por afuera si querés, 2-1 por afuera. Esto es la otra cosa que digo, ¿no? Que el 2-1, buscar la superioridad que decíamos antes, gira, ¿no? Como que antes era siendo hacia adelante, de esta posición, el 2-1 es yendo hacia el arco. Entonces, también situación de 2-1 hacia el arco, buena opción en la T, de derecho a derecho. Lamentablemente no termina en gol porque hubiese sido un gol hermoso. De todas formas, me parece que un poco el error es, si vamos a la recepción de este muchacho que recibe acá, fíjense que la recepción es bastante cerrada, ¿sí? Podría recibir todavía un poquito más abierto mirando hacia el arco, y ahí pierde 2 segunditos que después obviamente en el área, muy difícil. Pero bueno, me quedo con todo lo previo y esos pequeños pasitos que hacemos para encontrar una posición ideal. Ejemplo más, Holanda, buenísimos en romper hacia adelante y buscan siempre recibir ofensivo, recepción, escape y pase para adelante. ¿Sí? 2 pases de área a área. Así de simple. Pero bueno, vamos a hacer todo lo que hizo, perdón que está en inglés. Fíjense primero cómo va haciendo los pasitos necesarios. Ahí miro para adelante, pre-scanning, ¿sí? Por ese pase, por ahí puede entrar el pase, recepción, le pongo la cola al que está atrás y ya me fui para adelante. Parece fácil, pero no lo es. A ver, creo que fácil si tenés la visión. La parte técnica en este caso no es lo más difícil. La parte conceptual de entender el espacio es lo complicado, y creo que es un poco la idea de mostrar esto es generar disparadores para que después ustedes se vayan a entrenar cuando pase todo esto y traten de elaborar estas cosas. A mí realmente es el principio que más me gusta. No significa siempre jugar para adelante, pero sí es algo que hay que trabajar mucho, me parece. Esto es un ejemplo nuestro de la quinta acá de Leuven. Fíjense, este chico está acá de 5 en el box, cómo se acomoda para recibir y ser ofensivo. La verdad que está bueno. Me parece un poco que el pase lo obliga, porque el pase le viene medio al revés, pero en cualquier otra situación estos jugadores recibirían de revés acá y harían una recepción ofensiva con presión. Me parece genial cómo acomoda el cuerpo, pasa los pies, recibe derecho, cubre la bocha con el que está atrás y ya fuimos para adelante. Está buenísimo. Siguiente principio. Atacar el pie izquierdo. Bueno, esto también yo lo laburo muchísimo. Por más que parezca que es un principio para una 9ª división, yo lo laburo hasta en primera y me parece algo que da muchísimo resultado. ¿Colo, está por ahí? Sí, Javi. Colo, ¿cuántos años laburamos esto, pedimos esto? Sí, muchísimo. Hasta llegar el momento de decir basta de pie izquierdo y empezar a jugar fuera del radio de acción, ¿no? Que es un poco lo que estabas mostrando recién. Antes de pasar, me anoté esta palabra que me gusta a mí, que es prioridades, ¿no? Sí. Luisito te diría, primero mirá para adelante, segundo mirá diagonal, tercero lateral, y 4,
como cuarto y último opción la descarga. Y Y sí recién le lo agregué unos escuchaba, insultos igual, pero sí. claro, y recién lo escuchaba Manu, ¿no? Con respecto a la charla que dio él, esto de generar un jugador inteligente, ¿no? En la toma de decisiones, con el pre-scanning. Entonces, qué importante es esto de los principios, porque nos prepara a estos jugadores. Así que sí, el pie izquierdo es clave. Bueno, vamos a ver un par de detalles de esto. Para mí es clave y aparte hay detalles que hay que elaborar mucho, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos todos, nuestro lado fuerte, nuestro derecho, o sea que el lado débil del rival va a ser su izquierdo de ya. Tratar de atacar a nuestra derecha a grandes rasgos siempre, ¿sí? Y esto es tanto en global, en que nuestro equipo en general ataque hacia nuestra derecha, pero también en el duelo 1 contra 1, tratar de ganar el pie izquierdo. Un videito lindo, este es el HGC, sacando de mitad de cancha y vemos la intención de juego que tienen. ¿Sí? Esta es la primera de Holanda, así que allá también lo laburan claramente. Pie izquierdo, ¿sí? Con pase, la opción ya aparece en el pie izquierdo. Duelo 1 contra 1, habilidad, pie izquierdo, avanzo. Fíjense el doble movimiento acá, para definir, creo que es Maico Casella, si no me equivoco, ¿sí? Opción en el pie izquierdo, recepción ofensiva, que también es ganando en el pie izquierdo. Y bueno, termina de tirar con no es gol, como siempre digo, eso es anecdótico, no importa tanto. Pero bueno, me quedo con la distinta forma, ¿no? De atacar el pie izquierdo, que una es con la opción, fíjense qué bueno, ¿sí? Para jugar de derecho a derecho por el pie izquierdo del rival, excelente. Ahora amagar para ir a su derecho y ganarle el pie izquierdo en un duelo contra uno, avanzar, y el doble movimiento este que está buenísimo, viene para adentro, viene para adentro, pisada, y me voy para el pie izquierdo del defensor. Lindo ejemplito. Australia, mundial pasado también. Estos son más ejemplos de juego colectivo, pero mucho también individual tienen los australianos para atacar el pie izquierdo, lo hacen bárbaro. ¿Sí? Bueno, justo terminan en gol esto, pero fíjense, pie izquierdo, recepción y ganar pie izquierdo. Y pie izquierdo para el pase atrás. Simple. Parece simple, no es. Este es un crack. Amado y pie izquierdo, amado y pie izquierdo. Y después, bueno, termina en gol, pero no es lo importante. Pero vamos de nuevo, fíjense, ¿eh? Es un regate que tenemos en octava edición este. El tema es el timing para hacerlo, cómo amaga por el cuerpo y siempre hacia el pie izquierdo. Fíjense lo lejos de atacar el pie izquierdo, ¿eh? También después discutimos la parte defensiva del otro equipo, pero no importa. Hablamos de la intención siempre. Un ejemplito más, el Orange Rod. Esta parte de recuperación no importa. Revida ya armado, perdón. Recuperamos inmediatamente. Opción en el pie izquierdo. Fíjense cómo está esperando. Apoyo de frente. Opción en el pie izquierdo. El jugador que se apoyó sigue al espacio. Pie izquierdo. ¿Sí? Y termina casi siendo un golazo, pero no. Pero además, igual de todas formas, yo creo que acá tendría que ganar el pie izquierdo de nuevo. Pero bueno, si era gol era un golazo y todos lo aplaudíamos. Algunos detalles más de este tema. Esto es algo que para mí en inferiores es muy importante. En menor es algo que es normal, es que siempre los jugadores vayan hacia la izquierda, porque de la forma que agarrás el palo te induce a ir hacia tu izquierda. Vos agarrás el palo, tenés la bocha adelante, porque la querés agarrar derecho, empujás con la mano derecha y ese ángulo del palo ya te hace ir hacia tu izquierda. Entonces hay que trabajar muchísimo las conducciones y la postura de la conducción para que te habilite ir hacia tu derecha, ¿sí? Fíjense acá un ejemplo, bueno, Herzberger es este. La postura es perfecta, la cabeza hacia adelante, sí, bastante en una posición linda, pero sobre todo el codo izquierdo. Parece que la posición del codo izquierdo es la que te da la oportunidad de jugar hacia tu derecha. Cuando vos tu codo lo metés tocándote el cuerpo muy metido adentro, es cuando el cuerpo te obliga a ir hacia tu izquierda y no es lo que queremos. Así que esto me parece fundamental y ahí, como dice más abajo, laburar mucho el push sobre el pie derecho a la carrera, ¿no? Que cuando elaboramos este push, nosotros podemos hacer pases por el pie rival en dirección hacia nuestra derecha todo el tiempo. Manu, de la parte técnica, que esto lo manejás bárbaro vos, ¿qué opinás? Coincido mucho en lo que es este error común o que se ve mucho, como que se ve cada vez más que el jugador tiende a ir a la izquierda, importante hacia su izquierda, importante un buen trabajo desde la formación. Me parece que el típico ejercicio que hicimos todos los 9 años, slalom, llevando la pelota de derecho, es lo que te termina enseñando a mantener esa pelota ahí y no irte hacia tu izquierda. Después en lo que mostrás, clarísimo, a mí es una cosa que me encanta, me parece realmente que es lo más difícil de defender en el hockey. El pie izquierdo, ese pedacito, no
no nos vayamos más afuera de unos centímetros al lado del pie izquierdo, porque es por ahí donde cuesta mucho defender. Cualquiera que jugó este deporte lo sabe, o sea, ese pedacito, cuando te sacaron ya 30 centímetros de ahí, y hay mucha más chance de defenderlo, pero ahí ese pedacito, y es clave dar esa opción, que el jugador quiera dar esa opción. Cuando el jugador te da esa opción, hay muchísima posibilidad de hacer daño. A mí particularmente me encanta, es algo que creo que lo traté de buscar siempre con jugadores, esto de atacar el pie izquierdo. Me hubiese gustado por ahí ser más fuerte físicamente para poder buscarlo más también en el duelo individual, porque me parece que también es muy difícil de defender. Yo por mis condiciones tuve otro tipo de juego, pero me parece que es algo bárbaro tanto para el juego colectivo como para el individual, buscar atacar por ahí. Sí, volvemos un poco a lo mismo, que es la idea de fijar los principios, ¿no? Que es esto de que cuando tengo la 8 y tengo un tipo delante, todo el equipo esté en sintonía de lo que queremos hacer, que es, bueno, queremos 90% de veces ir para su pie izquierdo, ya sea con mi duelo individual ganándolo o con una opción de pase para ese lado. Y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Un videito de esto, sí, esto es una chica de 11 años, o 12 si no me equivoco. El video es gracioso porque está conduciendo hacia la izquierda, que es lo que decíamos que no, el pase es horrible, no importa, pero fíjense cómo a pesar de ir, porque está al lado derecho yendo hacia el lado del arco, la postura de la conducción me parece increíble para una chica de esa edad. Cuando lo vi este video me quedé encantado y lo uso siempre de modelo, cómo va con la cabeza en alta, bueno, se levanta un poco, no toca la bocha, pero me parece que ese codo levantado y cómo va buscando todo el tiempo ese pase, la bocha del lado derecho del cuerpo, todo el tiempo le está habilitando a hacer un pase, si quisiera, para la derecha. Así que pasé un ejemplo que uso en el club todo el tiempo. Lamentablemente la calidad no es mejor, pero bueno, se hace lo que se puede. Parece una postura muy, muy linda de conducción. Y un ejemplo que a Manu le va a gustar, un lindo recuerdo, es el quinto gol contra los Olímpicos. Pase de Lucas Rossi al Colo Vila. En este momento creo que estaba comprando pasaje a Río. Pero fíjense la postura de Lucas cuando lleva la bocha del lado derecho del cuerpo, ¿sí? En el momento de pasarla, el push sobre el pie derecho, clarísimo. 2-1, eliminar por el pie izquierdo al rival y adentro. Muy buen ejemplo. Ancho y profundo. Bueno, esto es un ABC, ¿no? Creo que casi todo el mundo habla de ancho y profundo. Vamos rápido, ¿sí? Vamos ancho y profundo. La idea es hacer la cancha lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, si yo tomo posiciones anchas y posiciones profundas, voy a obligar a los jugadores a que nos marquen y a agrandar espacio por donde podemos jugar, ¿sí? Obviamente tenemos opciones más grandes, pero además esto va a generar que se abra la defensa y que se abran un montón de pasillos internos por donde podemos jugar. Y como siempre en el hockey queremos jugar en espacios grandes siempre que se pueda. Entonces esto me parece fundamental. El ancho creo que casi todo lo damos. La profundidad yo veo muchas veces que falta, que no tomamos la suficiente profundidad y es una gran diferencia esto. Ejemplito. Este videito ya lo habíamos visto para la parte de recepción de este jugador, pero vayamos a la segunda fase ahora. Me gusta usar videos de nuevo. Fíjense cómo estos jugadores se abren inmediatamente. Ahí tenemos ancho y jugador profundo. ¿Sí? Esta es la idea. Opciones afuera que abren espacio para que entre el pase profundo. Anecdótico lo que pase después, no importa. Otra opción de Bélgica. ¿Sí? De nuevo, jugadores que abren el espacio, uno adentro, uno para afuera, lo hacen bien ancho y generan la opción para el jugador que está en profundidad. También el timing del movimiento, obviamente, espera, ahora voy. Buenísimo. Bueno, este era también para ver el movimiento, cómo hace, cómo espera. Ahí está el espacio, en este momento de buscarla. Buen ejemplo de Brills. Otro más de Bélgica, ahora atacando con todo el equipo en campo contrario, fíjense. Ahí ya tiene los laterales bien estirados, tiene un guardián detrás de la bocha. ¿Sí? Y fíjense que estas posiciones bien anchas de nuevo, ¿sí? Miren, jugar con bocha, como tiene dos opciones por afuera, una opción profunda. Esto es lo que yo digo, las opciones anchas en este momento es lo que habilitan el espacio interno. ¿Por qué? Como este tipo está afuera, este tipo lo está marcando, este está afuera, este lo está marcando, eso es lo que te habilita que este pase haya mucho espacio para que pueda entrar. Un ejemplo, bueno, la calidad es malicia porque es con una GoPro con zoom, pero bueno, esta es la quinta acá de Luben, que entrené el pasado. Fíjense, estamos jugando de un lado, también volvemos al concepto de buscar superioridad, mucha presión, entonces primero jugar ancho, para después que nos habilite a jugar profundo.
Lindo ejemplo, fíjense este jugador que estaba colgado en 25, termina recibiendo, y en 2-3 pases llegas de un área a la otra. Lamentablemente no fue gol, pero fue una jugada muy linda. Chicos, de que quieran meterse, por favor comenten. Tampoco me gusta andar preguntando todo el tiempo, atacando yo. Atacar el espacio, un tema fundamental, ¿sí? Y esto, me parece que esto es algo que a mí una vez me dijo Mamo Ronconi, que me gustó muchísimo. Mamo decía, mira, Javi, nosotros cuando entrenamos en inferiores toda la vida, nos enseñaron a apuntar a los conitos y hacer una habilidad sobre el conito, cuando tendría que haber sido todo lo opuesto. Nosotros tenemos que entrenar ir hacia el espacio donde no hay conitos. Así que es algo que me quedó grabado y que me encanta esa definición. Colo, corregime si, porque estaba con vos trabajando cuando hablamos esto. Me parece que es fundamental. Sí, es clave, Javi. En Mamo lo que dice es no atacar palos, atacar espacios. Y la realidad que con respecto a esto, cómo terminar la oración, es anecdótico si es gol o no, me parece que cómo termina la jugada, que respetando los principios, la jugada funciona, el sistema funciona, el equipo funciona. Después si es gol o no, es anecdótico. Y la realidad es que si respetamos los principios, el primer principio, el segundo funciona, el tercero funciona, y todos los principios dependen, ¿no? Recién dijiste ancho y profundo. Si somos anchos y profundos, se generan espacios para poder jugar de derecho a derecho, entonces de poder encontrar el pie izquierdo. Entonces me parece que también darle importancia a que se respeten y cumplir los principios hacen que el siguiente también funcione. Sí, totalmente. De hecho, pensé mucho el orden en que los ponía, porque quiero que estén más o menos hilados. Pensé en arrancar con ancho y profundo, porque parece la clave primero es generar el espacio. Me terminé diciendo por esto y ahora me arrepiento, la verdad. Pero bueno, ya está. Así que un poco esto de atacar los espacios, sí, como decimos, si jugamos ancho y profundo, vamos a generar un montón de espacios y es muy importante saber cómo usarlos. Lo podemos jugar con bocha o sin bocha, como volvemos a lo antes, ¿no? Las soluciones que damos cuando no tenemos la bocha. Opción sin bocha es tratar de hacer un desmarque al espacio, tratar de buscar ese lugar para recibir. Y opción con bocha, lo fundamental, como decía Mamo, no ir a los palos, ¿no? El radio de acción, tratar de evitar el radio de acción y tratar de gambetear a los jugadores yendo por los espacios libres, ¿sí? No es tan fácil como hacer la imagen, pero es ilustrativa. Algunos ejemplitos. Este es un ejemplo de, los Juegos Olímpicos de Londres. Este jugador que está dentro del área es el que termina en el área rival, por eso me gusta mucho este video. Pero lo que más me gusta es que en este momento que recuperan la bocha, que ya la tienen, arranque contra gol porque ya está el tipo de frente, fíjense cómo ya la intención de los tres jugadores que van a ataque, ya de una están tomando tres ángulos distintos. Y yo me imagino, a veces me gusta cuando veo estas situaciones, imaginarme qué pasaría si estamos en esta situación con mi equipo en particular. Parece que un montón de veces, si lo llevamos a otros niveles, todos irían hacia la bocha, todos correrían a la línea, y entonces este video me parece genial como todos atacan en espacios distintos, ya diciendo, bueno, primero va a recibir este, después voy a recibir yo, y el del triangulito rojo que ya está yendo al área, dice, yo voy a hacer el gol en esta jugada. Me parece un ejemplo que está buenísimo, ¿sí? Así que de un área a la otra, vamos a verlo de nuevo porque merece la pena. Acá ya cuando arrancan, ven los espacios, listo, fíjense, este va a la opción corta, este va una opción ya más adelante, y este va al segundo palo. Un manual de contragolpe, me parece. Otro ejemplito. Este es un ejemplo, este se lo mandé a Manu porque sabía que le iba a gustar a Manu. Manu es especialista en jugar de espalda, en amacarse. Este es Arturo Andoren, que lo hace muy bien también, no tan bien como Manu, pero fíjese cómo la amaga de un lado y se le fue por el otro, y cómo lo dejó atrás, y en ningún momento tuvo contacto con el jugador, no entró en reacción nunca, por ahí un poquito al final, pero ya está cubriendo, pero de nuevo, fíjense, mira, no hay pase, vuelve un poquito, la cubro, se me vino, ahí lo sentí, chau, me le fui. Es una gambeta perfecta, sin arriesgar la bocha, acá corta con el cuerpo por delante y ya le ganó. ¿Sí? Manu, vos sos tu especialidad, jugar de espalda, ¿qué pensás? No, boludo, él lo hace mucho mejor que yo. Pero estás vos acá, no está él. No, a ver, coincido plenamente. Me parece que esto de atacar a los espacios, sea con o sin pelota, es algo que te permite atacar bien los espacios con y sin pelota, hace decidir al defensor, por ende te permite o recibir la pelota o crear nuevos espacios. Me parece que pasa un poco por ahí la clave, ¿no? Vos atacando el espacio sin la pelota, el defensor tiene que decidir si va a ese espacio a ocuparlo. Si hace eso, te está liberando un nuevo espacio, y si no lo hace, vos estás recibiendo la pelota. Entonces, me parece que también
cuando mostrabas el gol de Alemania de Londres en la jugada anterior, tomamos el tiempo con un cronómetro y desde que recupera la pelota Alemania, 10 segundos como mucho. como muchísimo, Sí. como muchísimo. Entonces, me parece que ahí, a ver, eso es un poco la prueba de que haciendo bien esto se puede hacer mucho daño. Y esto, bueno, lo mismo. O sea, un jugador que en una zona donde tiene el tipo de frente, se amaca para un lado, se amaca para el otro, y en cuanto vio el espacio, atacó el espacio, porque en ningún momento expone la bocha y termina metiéndose en la punteada para terminar definiendo qué es lo que quiere hacer con la pelota. Manu, también me gustaría hacer tu opinión un poco. Yo siempre que entrené inferiores, menores, siempre dije a los jugadores que para mí la gran diferencia entre un jugador de club, llamemos de nivel nacional, a un jugador internacional es esta, que los jugadores de nivel club te gambetean en el radio de acción y muchas veces van a pasar por ahí, pero que a nivel internacional te pasan tan lejos que no puedes ni tocarlos, ¿no? A mí, yo juego también defensor, y a mí un jugador que sea el más crack del mundo, pero me juega en radio de acción, a lo sumo le iba a patear la bocha y no me iba a limpiar. Y yo siempre veía que era muy difícil, los jugadores me pasaban tan lejos que no podía ni llegar a partirlos al medio porque me pasaban muy lejos, me pasaba con Pajarito esto. Sí, comparto. A ver, y creo que las pruebas están a la vista. Y hasta te diría, no sé si necesariamente jugarlo fuera del radio de acción. Obviamente que atacar por fuera del radio de acción es la situación número uno a hacer. Después, si no está esa opción, acá lo que se trata es de no darle chance al defensor de agarrar la pelota. O sea, hay manera de atacarlo. Acá hay momentos que Van Doren se le mete en el radio de acción, pero el tipo se está yendo para un lado y después termina girando y ya no tiene chance. Entonces, es poder entender eso, de cuando estás en el radio de acción, que no le des la chance o de traértelo cerca para crearte el espacio y después en algún momento girarle o hacerle daño donde le puedas hacer daño en el espacio que te está liberando. Pero me parece que sí, también pasa mucho por ahí, por poder entender bien esto que hablábamos un poco al principio y que hablábamos la otra vez, de tener una buena lectura, de tener una buena visión de qué manera hacer daño, de qué manera tomar los riesgos y cuándo. Me parece que es algo que en estas jugadas se puede ver mucho. Te pongo un video que te va a gustar. Esto es un poco, creo que lo que envías vos, ¿no? La velocidad. Te recibe RUR con espacio, 1 contra 1, y seguramente no vas a tener ninguna posibilidad de pararlo, ¿no? Chau. Es un muy buen ejemplo de cómo gambetear fuera de radio de acción, obviamente con espacio excesivo, pero te amago un poquito, no me agarras más. Un muy buen ejemplo de esto. Claro. Imparable, ¿no? Me parece que en ese espacio en velocidad, muy difícil. Un ejemplo más, este es Bélgica, fíjense, por más que vaya a veces por reacción, pero todo el tiempo va entre los jugadores tratando de escaparse de todos un poquito, cortando estas líneas y tratando de atacar el espacio. Un buen ejemplo también. Uno más, Irlanda, y contra Australia, fíjense de nuevo, los dos reacción, se les escapa por el medio, se escapa, el delantero identifica un espacio también, hay un poquito de todo acá, del 1 contra 1, de atacar el espacio sin bocha, y bueno, hay que hacerlo, me parece, este gol a Australia no es para cualquiera. Este me gusta muchísimo, esto de Bélgica, Simón Muñard. Fíjense que con el desmarque que hace ya está ganando el espacio, ¿sí? Y ya le recibe derecho y ya se limpió. Así que me parece que acá tenemos un poquito de todo. Tenemos no sé, todos los principios que nombramos se pueden aplicar a esta jugada. Tenemos atacar el espacio, tenemos pie izquierdo, tenemos ser ofensivo, pase derecho a derecho. La verdad que está buenísimo. Fíjense la curvita un poquito para adelante, se genera el espacio, ahí es ofensivo, cambia el perfil, lamentablemente queda fuera de cámara, pero bueno, recibe derecho. Y como siempre, lo que pasa después, anecdótico, por lo menos por esta parte de los principios. Ahora sí vamos a ir un poquito, este es unos últimos principios que tenemos con la bocha. Le llamamos aumentar la chance, el nombre me lo copié acá en Bélgica, que la traducción es exactamente aumentar la chance. Hoy estuve pensando mucho qué nombre se le podía poner, pero bueno, parece que aumentar la chance es bastante acertado. Este principio de lo que habla es cómo aumentar las chances de hacer goles, qué cosas podemos hacer para tener más chances de hacer goles. Y por eso me gusta mucho, porque habla de chance, no dice para hacer goles. Aumentemos las chances, después vemos si hacemos goles o no, pero hagamos todo lo posible. Primer principal, llegar a posición de gol, me parece fundamental, ¿sí?
El 70% de goles se hace dentro del área de 7 metros. El área de 7 metros es esa mini área que marcamos ahí. Si la quieren en medidas reales, es más o menos entre las primeras líneas que está al costado del arco y el punto de penal. En esa zona se hace el 70% de goles de campo. Así que estamos llegar a esas zonas. Dar opción de segundo palo. Tener mentalidad goleadora, que esto es fundamental, ¿sí? Yo le digo un poco el hambre de gol, ¿no? De siempre estar esperando la bocha, siempre quererla. Y esto es una cosa fundamental, es que la bocha no me puede sorprender cuando yo estoy dentro del área. No puede ser que me la den y no la esperaba porque esperaba el tiro al arco, o que haya un rebote y yo no estaba preparado. Y una vez más, fundamental la postura. ¿Sí? Me parece que estas cosas son las que tenemos que hacer para hacer más goles. Yo creo que en Argentina es un déficit muy grande generar jugadoras, mujeres sobre todo, que metan goles, pero estas son cosas que tanto no se trabajan como se deberían. Vamos a ver unos ejemplitos de video que va a estar más claro. Perdón, bueno, una poca explicación del tema del segundo palo. Siempre tengo que tener opción de segundo palo, ¿sí? A veces va a ser la opción para, si veo que es mejor dársela que tirar, se la voy a dar y que tire, y otra vez se voy a tirar al arco, y si le erro tiene que estar para meterla si va fuera el arco. Ese es el concepto de agrandar el arco, ¿no? De que yo puedo tirar 1 metro afuera y todavía tengo un tipo que me la va a meter adentro. Y un detalle en cuanto al segundo palo, que a mí me parece que no se trabaja lo suficiente también, es que parece que estar en el segundo palo es estar afuera del arco. Siempre hay que esperar ahí con carita afuera del segundo palo, esperando con paciencia. Y yo creo que muchas veces es preferible tratar de ir casi al punto del penal, siempre y cuando se mantenga la línea de la bocha. Fíjense que la bocha, a donde iba antes, también es el mismo pase, lo agarra el mismo jugador, pero en vez de agarrarla acá atrás, la agarra acá adelante. Y el ángulo que la puedo meter es mucho más fácil, porque meterla de acá a veces no es fácil. Obviamente tiene su beneficio en el segundo palo, que es que si hay mucha gente y la bocha pasa porque le erraron, porque picó, porque la desvió uno, yo la meto, ese beneficio de estar tan afuera. Pero lo que quiero aclarar un poco es que para mí estar en el segundo palo es estar en la línea del segundo palo y no necesariamente parado en el segundo palo. Espero que se entienda. Manu, esto no sé cómo lo ves vos, si lo elaborás parecido o no. Sí, es algo, y a ver, me parece ¿A vos te que gusta estar afuera del arco, digo, o por ahí más no, adentro? no, no, me gusta que esté ahí, en donde mostrás vos, sobre todo porque puede definir la jugada de la misma manera, pero a la vez puede jugar una segunda pelota, puede jugar una intercepción. Me parece que está mucho más listo a la segunda pelota también. Y comparto mucho esto que hablabas de lo que es la postura, sobre todo mujeres. Me parece que es algo, como por lo menos en el caso del equipo con el que estoy yo, es algo que requiere mucho trabajo, esto de estar en la postura correcta para poder hacer gol, para poder jugar la pelota a la velocidad que se tiene que jugar, o un rebote o un cachetazo. Me parece que se ve mucho que las agarra por ahí demasiado erguidas, y después termina el tiempo que les termina llevando ponerse en ruta, es una pelota perdida. Así que me parece que es algo que se tiene que trabajar mucho. Bueno, por lo menos yo en mi situación actual ahora, ese es uno de los puntos que tengo que mejorar bastante. Sí, yo siempre vi que en Argentina en mujeres es muy difícil tener jugadoras que hagan gol y creo que es un déficit general. Y siempre pienso si es un poco cómo entrenamos, ¿no? Yo cuando entrenaba mujeres era un poco decir, che, ojo cuando tiene el arco, que no haya nadie en el medio. Y una vez vi un entrenamiento de una sexta Holanda y ya hay en el medio, es tu culpa. Y se matan y tiran y están ahí esperando la bocha. Me parece que eso tiene mucho que ver. Igual, obviamente, a lo que con esto es que claramente acá hay un tipo solo, y yo digo que cuando hay un tipo solo prefiero que se meta un poquito más adentro. Si llega un segundo jugador, quiero que vaya al segundo palo, y muchas veces este movimiento lo vamos a usar para tratar de anticipar si tengo un defensor. Yo tengo el segundo palo, tengo un defensor, hago el movimiento, anticipo en el momento que viene la bocha. Idealmente en ese momento otra persona llega al segundo palo en movimiento. Creo que estas son las posiciones ideales que podemos tener. Cuanta menos gente, obviamente, esto, si va llegando más gente, va a ir cambiando un poquito. Algunos ejemplitos. Recuperación, ahí marcamos el área de los 7 metros, ¿sí? Y fíjense las posiciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que para mí hay que destacar también a veces, ¿no? Y esto es donde yo veo la diferencia, como siempre veo, en nivel internacional de nivel local a veces. Este es el jugador que llega a punto penal y no la toca, este es el jugador que llega al segundo palo y mete el gol. ¿Cuántas veces en nuestro equipo recuperamos una bocha y vemos que un jugador nuestro está al lado de la bocha, corre al segundo palo a máxima velocidad, esperando que la bocha le va a llegar? Casi nunca. Esto es lo que yo veo la diferencia y la mentalidad que tengo que cambiar. Esto es lo que yo digo, mentalidad de hacer gol también. De estoy acá y me voy al arco porque la bocha va a llegar ahí.
y si no llega a la bocha, hice el esfuerzo, cambiaré y entrará otro compañero, pero estos son los movimientos que hacen la diferencia, ¿sí? Síganlo a este tipo, por favor. Corre, 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 sigue, sigue, ni opción, va al segundo, va al segundo, va al segundo, llegó acá y golazo, ¿sí? Y como decía antes, ¿no? Un poquito más adelante, uno un poquito más atrás, tenemos 2 chances, están demasiado pegados para mi gusto, pero bueno, es un golazo. Fíjense que de la posición que está, solo con el palo al revés, la toca y es gol. Si estuviese más atrás, con tocarla no es gol, tener que pararla y meterla para adentro, que es más difícil, me parece. Esto es un poco lo que quería decir de esto. Un ejemplo también de rebotes. Ataca Australia, tiro al arco, inmediatamente, posición de rebote. De nuevo, fíjense dónde viene el jugador que hace el gol. Viene allá atrás, tira al arco, anticipó y la definió. ¿Sí? Esto es lo que yo. ¿Por qué termina en gol? Y el análisis no es solo el gesto técnico, sí la postura es fundamental, pero ¿desde dónde viene este tipo? Si está fuera del área, fíjense cómo se cruzan ahí, el otro jugador va en una segunda posición, y en este momento que está tirando, ya está luchando con el cuerpo para ganar la posición. Fíjense que ahí pone el cuerpo, queda por delante, rebote, está preparado, y tenías otro tipo más, ¿eh? Uno acá y uno acá, tapando los distintos ángulos posibles para ese rebote. Entonces me parece que también nosotros laburamos el segundo palo, creo que más se trabaja, pero no pensamos en el rebote. ¿Cuántas veces hacemos entrenamiento de rebote? Millones de goles de hockey son de rebote. Nada, para pensar. Javi, en Sí, cuanto a Manu, estos perdón. dos ejemplos que acaba de mostrar, el del australiano y creo que era Kemperman el anterior, eh, es algo que es muy difícil de defender, ¿eh? O sea, cuando un volante te arrancó, o sea, puede tener la velocidad que tenga, que velocidad en velocidad, el que va a hacer el gol contra el que va a defender, rara vez el defensor le va a llegar ahí a esa pelota, así que ahí es algo también clave para trabajarlo, ¿no? Esto de hacer ir a los jugadores y no es casualidad que terminen haciendo goles, esa confianza de salir y hacerse un pique de 30 metros para llegar a segundo palo, si lo hace de otra manera o con menos convicción, seguramente que esa pelota no la termina tocando. Y me parece también que un poco es eso, ¿no? Hacer ese pique. Yo lo que pienso, ¿no? A nivel club, un jugador hace ese pique, el tiro fue a otro lado, no al rebote, y la próxima no va. Y eso me parece la mentalidad de cambiar, ¿no? Es todas las bochas a nivel internacional, bueno, Manu, eso lo puedes decir vos. La importancia de cada bocha esta, que hay que buscarla como si fuera la última. Pero Sí, bueno, no, como si vos, la esto es un poco lo que fundamental. también, perdón, lo que quería decir un poco, cuando habla de cómo generar superioridad, que puede ser el duelo sin bocha, ¿no? Acá estos tipos están ganando el duelo sin bocha y llegan a esta posición, están los rivales por detrás cuando ellos están entre adelante del arquero. Y esta posición es fundamental para ganar los rebotes. Fíjense que este tipo no está queriendo desviar, no pone el palo para desviar, está ganando la posición para el rebote. Esos son los detallecitos que hacen la diferencia. Y este es un pibe que tiene 17 años, no sé cuánto tiene este Sharp. Ejemplito más. Chance tira al arco, más chance si la paso. Aumentar la chance. Ese es el punto. Pero de nuevo, miremos el movimiento que hace para llegar a esa posición. Fíjense que va profundo primero con la bocha. En este momento está del lado donde va la bocha. Y estos 3 pasitos para cambiar de lado y quedar del lado. Para mí, segundo palo, desde el punto de penal para el otro lado, ya segundo palo. De ahí, perfecto para hacer el gol. Uno más. Este me encanta. De nuevo, el movimiento que hace para ir a buscar la bocha de aquel lado del arco. Pues fíjense ahora en esta cámara cuando arranca, desde dónde arranca. Arranca acá, atrás del tipo. Va, gana, le gana el defensor, se cruza de lado y la termina metiendo palomita. Este es el tema, esta es la diferencia. Esa carrera para ir al segundo palo cuando en cualquier otro nivel una persona, recibió ahí, va a tirar al arco, ya está, yo estoy afuera. Esto es lo que yo llamo hambre de gol. Y tener gente con esta mentalidad es lo que va a aumentar la chance de hacer goles. Este también ya lo vimos antes, fue el ejemplo de Ruhr, que limpia al defensor, pero también es una jugada de área de 7 metros, así que lo vamos a volver a mirar. Fíjense los delanteros como ya fueron profundos. Y en el momento del tiro, este claramente es un tiro al arco que va afuera, y la toca el otro. Milkau es este. Fíjense, pega sobre el pie derecho, hermosa pegada. El jugador ahí, le pone el segundo palo agrandando el arco. De nuevo, ¿dónde arrancó la jugada? ¿Dónde estaba? ¿Sí? Fíjense, profundos, 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 y en el momento del tiro, pongo el palito en el piso y adentro.
uno más, este lo conocemos todos, de Guido Barreiros, en el manje, me esto. Primero Guido arranca esta posición, fíjense cómo se va para generar espacio, cómo va a buscar otra posición, habilita el espacio para recibir un compañero, y se va, y se metió en el segundo palo, ¿sí? Esta posición, otro más atrás, que es el Colo Vila. Ahora esto lo creo yo, ¿no? Ese es el espacio libre y el momento de hacer esos 2 pasitos para adelante para ganar al defensor cuando hay una bocha y adentro. Muy difícil defender, como decimos siempre, aumentar la chance. Un ejemplo de entrenamiento nuestro, que esto lo habíamos guardado y quedó. El jugador que arranca en todo el área, no significa que siempre hay que correr de área a área, pero bueno, palo a palo, yendo para adelante, ¿sí? Rotación, generar espacio, anticipo y gol en la zona de 7 metros. Último principio del juego ofensivo. Obviamente hay millones más, pero último de los que yo elegí para usar. Y justamente, para cerrar un poco, es un principio que habla de la prevención del contragolpe, ¿sí? Atacar en bloque. A veces se confunde, ¿no? Cuando atacamos, yo hablo mucho de tener las líneas cortas y se confunde con no tener profundidad, y son 2 cosas totalmente distintas. Las líneas cortas de atrás hacia adelante, que es decir, que si la bocha la tiene en los medios, nosotros estar juntitos. Para mí esa es la primera prevención y fundamental. Por eso hablo de estar en un bloque. Entonces, la idea es que cuando nosotros ataquemos, siempre mantener cierta estructura, porque como sabemos, en el hockey la cantidad de goles de contragolpe que hay son muchísimos. Entonces, cuando hablamos de la fase ofensiva, no podemos dejar de hablar de la prevención de contragolpe, que si bien es casi un tema defensivo, es durante la fase ofensiva y lo tenemos que considerar. En mi opinión, lo que yo quiero tener cuando atacamos es siempre un guardián, que es este jugador que está a unos 5 o 10 metros atrás de la bocha, que cumple 2 roles. Ser la opción de descarga siempre, y segundo, si la perdemos, el primer tipo que está enfrente de la bocha para presionar. Tener menos distancia entre las líneas, achicar esa distancia, esto es lo que yo llamo ser un bloque, estar más compactos de atrás hacia adelante. Y por último, tener un rombo en defensa, y este mínimo se lo agregué, porque bueno, te he hecho una discusión parecida de esto, decía, no, pero yo quiero tener 5. Para mí, personalmente, con un rombo yo me siento cómodo. Creo que con un rombo es la unidad básica que se puede defender la mayor situación, muchas situaciones en inferioridad numérica, si se tiene entrenado, si tiene trabajado cómo actuar ese rombo, pero no me quiero meter tanto en la parte defensiva. Y generalmente el rombo, si juegas con línea 4, te lo van a dar los 2 centrales y el lateral opuesto de la jugada, generalmente. No significa que siempre vayan a hacer eso, pero bueno, tratar de mantener esta forma. Y lo otro que para mí es fundamental es que el rombo lo cierra en este caso uno de los 5, digamos, generalmente va a ser él, y es una zona fundamental porque si el 5 no está ahí, si este jugador que es la punta del rombo, digamos, ante la pérdida es donde te rompen y te abren la jugada, entonces por eso para mí el rombo es fundamental. Y además lo aclaro porque a veces te queda la línea de 4 armada y si te fueron los 5, tenés 4 tipos, no es lo mismo, tiene que ser un rombo. Porque si tenemos 4 en línea, no estamos ocupando los espacios. Si tenemos un rombo y a una distancia prudente, es una muy buena prevención, me parece. Colo, ¿qué pensás de todo esto de contragolpe vos? No, perfecto. Esto lo habíamos hablado ya con respecto a la figura, ¿no? De esto del rombo. El guardián, el otro día que lo escuchábamos a Germán, que le dice ojos, algunos le dicen guardaespaldas. Me parece que es el que te lleva a tomar una buena decisión en ataque y el que después te permite quedar bien parado para la prevención. Así que me parece fundamental el tema del guardián y atacar en bloque, ¿no? Sí, de hecho, esto de guardián, acá en Bélgica, cuando tiene el principio de ancho y profundo, es wide and deep, le agregan guardián como parte de ese principio. Ellos quieren tener siempre ancho, profundo y un guardián. De hecho, unos videos que puse se veía eso, que estaba marcado. El ancho, el jugador profundo y el jugador por detrás de la bocha, que es el guardián. Como que también lo ponen en esa fase. Se puede, obviamente, porque, como digo, ¿no? En esta jugada tiene que tener ancho y profundo y además tener este principio. A mí me gusta separar bien, ponerlo en esta fase para realmente mostrar que el objetivo es la parte de prevención, ¿no? Como que mostrar toda la prevención junta. No sé si alguien de los demás quiere agregar algo en la prevención de contragolpe. Juancito Pacheco, ¿estás por ahí vos? Bueno, por ahí no. Bueno, mándanos, Juancito. Pero bueno, Manu, no sé, vos harás a alguien más en contragolpe, con 4 estás bien, ¿te gustan más? Yo casi siempre hablo de 4 más 1, pero ese 1 en este caso, a ver, acá No coincido hablemos en de que, esta jugada puntual igual, de ya.
coincido en que la clave es el guardián. A ver, este jugador que generalmente es el jugador que mete presión sobre la pelota, o yo diría que es el primero Que frena, que que demora. acciona, es el primero que reacciona ante la pérdida y que ejecuta algo, sea una presión, sea un reposicionamiento para orientar el juego hacia un lugar o hacia otro, es el que después le termina permitiendo al equipo que que el reposicionamiento sea bueno, que ese jugador tal vez que perdió la pelota pueda volver hacia la espalda y termine rearmando la defensa. Me parece que yo siempre digo a ver, a mí me gusta meter presión sobre la pelota ante la pérdida, pero es más acción sobre el juego, ¿no? Cuando se pierde la pelota, el que está más cerca, en este caso el guardián, es el primero que acciona. Puede ser con un intento de una recuperación o bien una acción, como decía antes, para orientar y permitirle al equipo reposicionarse o enlentecer el juego, permitirle a los jugadores volver. Sí, a mí me parece, bueno, justo acá el guardián quedó como uno del rombo, no necesariamente es así, a veces es otro jugador. Eh, pero me parece que a veces lo jodido, no quería meterme tanto en la parte defensiva, pero bueno, no podemos dejar de hablarlo en este principio en particular, es cuando el guardián confunde presión inmediata, que bueno, es uno de los principios que tenemos en la transición, digamos, con apurar la jugada, ¿no? Me parece que ese es un error muy común. Que me parece que vos lo diste en la tecla, que es ir hacia la bocha, reaccionar, pero que el objetivo no es recuperar, el objetivo es 100% hacerlo lento hasta que mi equipo se reacomode. Y yo siempre digo esto, la idea es no dejar que el contragolpe se geste, ¿no? Si vos dejás espacio, el contragolpe va a arrancar. La idea no es defender bien el contragolpe, sino, por lo menos mi idea, es que ni arranque el contragolpe, no llegar a una situación de contragolpe. Y yo creo que con una buena prevención, como en este caso, se puede lograr. Ni hablar, ni hablar. Bueno, yo lo veo así también, me parece que es acción, o sea, que es el jugador que acciona, que ejecuta algo, que dice, bueno, o sea, puede ser, según el posicionamiento del resto del equipo, puede ser que ese jugador ejecute una presión e intente recuperar. Eso depende mucho también del panorama que tengas, pero una vez más juega mucho ahí bueno, tener una buena lectura, que ese jugador sobre todo Las prioridades, como siempre. de lo que está pasando para que su acción sea buena, si es una presión, si es un reposicionamiento, si es enlentecer, parece pero que es algo que no hay que pasar por alto mismo cuando uno está atacando, porque es lo que al final te termina salvando, porque pérdidas y recuperaciones es el hockey, o sea, ahí a cada rato, así que me parece que ese es uno de los puntos que por ahí tal vez no se le da no se hace tanto hincapié, pero me parece que es algo clave. Sí, y me parece un poco que está alineado con lo que hablamos el 3 cuando hablamos de la parte del sistema defensivo. A mí me gusta decir esto de la prioridad, ¿no? Y decir, bueno, vos vas a ir a presionar la bocha cuando la perdemos. La prioridad no es recuperarla, no, la prioridad es demorar y que el equipo se acomode. Esto no significa que no la podés recuperar. Obviamente, si podés, hacelo, pero me parece siempre saber que la prioridad es más importante no perder y que no te abran la jugada que realmente recuperarla. Entonces, obviamente que si estás con más gente se pudiera recuperarla y muchas veces la contra de contra es buenísima, pero bueno, saber que el primer laburo que tenías este jugador es frenar el ataque, yo como digo, es dejarlo en un lugar chiquitito, tratar de llevar hacia afuera, frenarlo, hacerlo lento, que ahí es un poco a veces me parece lo difícil del rol de guardián, entre cuando voy muy frontal no dejo avanzar y lo freno, pero si me ganan el centro y me abren para el opuesto me matan. Cuando voy muy de costado, si me ganan la línea me lo aceleran y por ahí que va fuera jugada. Creo que ese es lo más difícil de guardián, encontrar este ángulo de aproximación para frenarlo y a la vez no dejar abrir la situación, ¿no? Si la perdemos acá, que es en la línea, estamos hablando. Sí. Vamos a mostrar un ejemplo. Perdón, Manu, decime. Una cosa, Javi, coincido mucho en eso. Lo que está bueno en el caso este que estás hablando vos, que me parece que la herramienta acá del análisis y el video ayuda mucho a hacerle entender al jugador. Cuando el jugador, o sea, cuando uno le muestra al guardián su accionar y su accionar es bueno, entiende rápidamente por qué, y cuando es malo, generalmente queda muy expuesto el equipo y también lo entiende. O sea que me parece que ahí hay un punto también que es importante el hacérselo ver, me parece, cuando uno toma la buena decisión o la mala. Sí, totalmente. Bueno, obviamente
Sabés que yo soy fanático del video de estas cosas y esto es algo que miro muchísimo. Cuando miramos situaciones de control, yo trato de mirar mucho cómo arrancó y cómo estamos parados antes de perderla y qué pasó cuando perdimos, cómo reaccionamos. Profe, ¿cómo estás por ahí? Sé que estás, pero no sé si estás para hablar, porque te queda una pregunta. Hola Javi, querido. Hola, profe. Mira, te voy a preguntar, porque cuando estuvimos en Defensa y Justicia, no en Independiente, me acuerdo que nos has hecho un estudio sobre los gastos energéticos que eran un contragolpe. Sí, bueno, lo que estuvimos trabajando mucho últimamente es el tema este que se genera con el monitoreo de GPS con los peores escenarios. Y a partir de tomar patrones que se producen en los peores escenarios vinculados a los metros por minuto a los que hay que mover al equipo por X situación, fuimos buscando si había algún patrón de situación que se produce habitualmente como para poder minimizarla o trabajarla y bajar el estrés fisiológico de los peores escenarios, porque sobre todo en el fútbol, que vos no tenés cambios constantes, te van generando un costo alto, ¿viste? Sí, me acuerdo que lo habíamos usado, que lo habíamos, en ese momento, el dato que te da GPS lo habíamos combinado con el video, con el programa análisis, para Claro. mostrar a los jugadores cuánto nos lastimaba físicamente una pérdida boluda. Exactamente, por ahí un jugador que no hace un movimiento de alta intensidad en 10 metros obliga a 6 o 7 a replegar 70. Obvio. Totalmente. Gracias, Muy profe, por interesante. estar, como siempre. Excelente, ¿eh? Gracias. Seguimos un poquito. Vamos a ir a dar unos casos de esto. Son 2 videitos que armé, los armé del equipo propio para no herir. Esto fue hace 2 años. Fíjense un ataque, ya como ven estamos muy mal parados atrás. Fíjense la distancia entre líneas, no hay rombo, no hay guardián, no hay nada. Y estas jugadas, cuando el contragolpe arranca, el contragolpe ya se gestó, es muy difícil defender una jugada con todo el ancho del campo hacia adelante, con menos jugadores, peligrosísima. Así que este es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Arranqué con el ejemplo negativo. Y del mismo partido, un ejemplo bastante positivo, que estamos en bloque todos juntitos, fíjense que ya viene lo atrás corriendo, se ve el rombo formado, ahí achicamos, la perdimos, tenemos un guardián enfrentando inmediatamente y el rombo listo. El guardián canaliza para afuera, el rombo está armado y una recuperación. Bueno, justamente no quiero pecar de exitista porque recuperamos en una y en la otra no, pero bueno, claramente se ven un poco las posiciones que ayudan al éxito, ¿no?, de la jugada. Y por último, sí, acá es un poco, este es el sistema de juego integral que tenemos armado acá. Estos son todos los principios que vimos hoy, que es toda la parte de juego en ataque. Cuando perdemos la bocha, tenemos la transición defensiva, y el único principio de transición defensiva es la presión inmediata. La parte defensiva, obviamente en la transición, después empieza a jugar la parte defensiva. Tenemos 3 principios que, no viene al caso hoy, pero son proteger el centro, mantener tu duelo, o sea, no perder tu 1 contra 1, y defender fuera del área siempre que se pueda, no dejar entrar al área. Y si la recuperamos, pasamos a una transición ofensiva, que en la transición rigen los mismos, personalmente rigen los mismos principios que... Esto es hockey. Los principios en ataque. En la transición ofensiva rigen los principios del ataque, casi los mismos, pero por ahí hay un poquito más prioridad de uno que otro, ¿no? En la transición ofensiva yo creo que va a pesar mucho más atacar el espacio, va a pesar mucho más por ahí buscar un cambio de peso para buscar la superioridad en el opuesto, llegar a la zona de los 7 metros, agrandar la chance. Fíjense que todas las jugadas de agrandar la chance que vimos eran de transiciones. Pero como digo, yo no tengo principios especiales en la transición, sí rigen lo del ataque en general. Perdón, antes de ir a lo último, ¿alguien tiene, Manu, algún principio que agregarías, alguno que cambiarías? ¿Vos qué pensás? Mirá, Javi, a ver, como vos sabés, tengo Después una te la vendo la charla para que la uses en tu club, no hay problema. bastante parecida en cuanto a los principios de ataque. La verdad que nombraste muchos y la verdad que me gustan y suelo mencionarlos. Tal vez en lo que es mi mensaje al equipo trato de tener algunos menos y por ahí yo lo que hago es pongo algunos específicos en lo que es la transición ofensiva, ¿bien? Como que tenemos claro lo que es por ahí nuestros principios con la pelota, pero a la vez a la transición ofensiva, cuando recuperamos la pelota, le agrego por ahí algunas cositas, esto de, jugar la primera pelota que ves, tratar de jugar lo que ves, pelota fácil,
y tratar de cambiar un poco la zona. O sea, acá se puede recuperar la pelota en derecha y atacar en derecha, pero la jugada siguiente tiene que ser tratar de salir de esa zona. O sea, cuando se cambió de altura y de sector, creo que es ahí cuando hablamos de un cambio de zona. Y eso es una cosa que también le agrego a lo que es la transición ofensiva. Perfecto, bueno, perfecto. Colo, vos alguna más que agregues. A veces, bueno, también la realidad de cada equipo es distinta, ¿no? Sí, no, antes una frase que uso mucho yo con respecto al guardián, que es en realidad un poco para el funcionamiento de los principios, es acción-reacción, ¿no? Que la acción del guardián hace que reaccione el equipo y que empiece a accionar también. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a los principios, que es un poquito lo que hablamos después de cada reunión de estas maravillosas que estás generando, lo que me pasó a mí es que cada principio se bifurcó, se agrandó. Empiezo a poner pequeños principios con pelota, sin pelota. Entonces me parece que, no sé si me cambian o agregaría principios, sino que en cada principio agrego subtemas. Su principio, sí. A mí Sí, pasó un poco que subprincipios, que es lo que yo me me maté pasó en esa charla. pensando cuáles son los que engloban, porque yo en realidad tenía un principio era segundo palo y dije, no, pero es muy chico segundo palo, buscar una idea que lo englobe y por ahí, bueno, se pueden agregar, se pueden cambiar, se pueden apuntar distinto. Como dije, en Bélgica el guardián es parte del ancho y profundo. Hay un montón de formas de verlo, ¿no? Yo como siempre me parece que la clave es por lo menos tratar de sentarse y tener un mapa, por lo menos en tu cabeza, de estas cosas y que el equipo lo sepa, ¿no? Que bajar esa información para, como dijimos, que el objetivo es que el equipo en todo momento más o menos piense qué vamos a hacer y piense igual. Bueno, un punto súper importante en este deporte, Manu, agregalo vos, porque esto también nos insistía mucho Agus, el tema de los pies, mover nunca los pies en cero. Y a mí es un principio que para mí es clave. De hecho, lo saqué ahora, lo tenía y lo borré, sí. Bueno, y me parece que tiene que estar en todos, ¿no? La velocidad, la dinámica. Entonces, me parece que los principios están geniales todos, no agregaría, no sacaría, sino que en cada principio, cada entrenador le va a dar, como vos dijiste, ¿no? Las prioridades o el nivel de su equipo, o lo que puede trabajar, ¿no? Sí, Sí, mover los pies, perdón, Manu, mover los pies yo lo uso mucho y lo tenía, lo sabía porque me parecía medio chico para lo que es todo esto, para lo que engloba todo esto. Yo lo uso mucho, mover los pies para cuando recibimos de espalda, para el escape, más que nada para eso lo uso. Es decir, que nuestro objetivo es jugar de derecho a derecho, tratar de jugar para adelante y cuando no se puede, mover los pies es un poco la forma de reciclar ese ataque y arrancarlo de nuevo. Dale, Manu, perdón. no, a ver, en cuanto a eso, totalmente. Por ahí en lo que hacía referencia el Colo de no sacar, no agregar, me parece que es algo claro y que por ahí el tema acá es hacer quizá un poco más de hincapié en unos que en otros, también un poco en función del momento del equipo y de cosas, decir, bueno, esto la verdad que es algo para tener permanentemente y que no puede faltar nunca, y después vas a otro, a lo mejor algún principio que te puede ser una herramienta para hacer daño, pero que a lo mejor si pasa por alto o se ve menos, el daño que le puede generar a tu equipo es menor. Me parece que ahí también es algo que se puede por ahí tener en cuenta a la hora de hablar o de definirlos. Totalmente, totalmente. Y acá un poco también algo que quería agregar es, en ataque hay 8 principios, en defensa solo hay 3 y no es casualidad, es un poco a propósito. No significa que no le demos bola a la defensa, le damos muchísima bola, pero bueno, es volviendo un poco la idea de que nosotros queremos tratar de jugar con la bocha lo más posible y cuando perdemos obviamente hay que laburar bien para recuperarla. Pero no es casualidad que tengamos más, yo personalmente que maneje más de ataque que defensa, sé que muchos manejan la misma cantidad. Hay más para agregar, pero bueno, a mí no es algo que me guste ahondar tanto. Y bueno, voy a cerrar con un último principio, que bueno, no está Xavi, lamentablemente. Xavi es el entrenador con el que trabajo acá en Luben, es español y trajo un concepto que se llama el 1%, que todos los principios están muy bien, pero sin este 1% ninguno funciona. Y este 1% ahí lo voy a mostrar en un video que está bueno para ver, así que espero que no se trae mucho. ¿Sí? Es un partido de fútbol americano. Bien, como ven, es una jugada hermosa, un gran pase, una gran recepción del jugador.
y estos dos jugadores van a hacer lo que van a salir mañana en la tapa, ¿no? El que la pasó y el que la recibió. Y la realidad es que para que todo esto pase hay un montón de otras cosas que están pasando atrás, ¿sí? Fíjense el laburo que están haciendo estos muchachos para que el mariscal la pueda pasar tranquilo, cómo se están matando a piñas, aguantando. ¿Sí? Fíjense. Me gusta el ejemplo del fútbol americano porque me parece que es un deporte donde quedan muy marcados los roles, ¿sí? Bueno, mi rol es que este tipo no toque a aquel, y lo hago todo el partido y me mato, y no voy a salir mañana en la tapa del diario, y lo sé, y sin embargo lo hago y me mato para que se luzcan los demás. Un concepto no se llamaba al principio, pero que es fundamental. Fíjese, este jugador, el 17 es otro de los posibles receptores, hace todo el desmarque, al fondo se ve que se movió el líbero, y eso habilitó que reciba al otro y que termine la jugada. ¿Sí? Me parece que para que tengamos estos jugadores que se lucen, es fundamental tener todos los que hacen el trabajo sucio y que no es el tan visible por ahí. Es un principio que lo usamos muchísimo para nosotros, para ser conscientes que tenemos que resaltar mucho más estos esfuerzos, porque a veces pasan desapercibidos y hay gente que hace un montón de laburo para que el equipo funcione. Estos jugadores que a veces son los más invisibles por ahí, los más callados, y que me parece que, bueno, que está bueno ser consciente y reconocerlo. Hacemos un ejemplito de hockey para cerrar del mismo principio. Fíjense la recuperación, ¿sí? Ofensivo, espacio, un desmarque buenísimo, doble movimiento, pisada, pase milimétrico, amago, golazo, como lo mismo, a la foto, el gol y el pase. Ahora fíjense este jugador, este es Lauta Díaz, argentino, fíjense cómo abre el espacio en este momento, se va para afuera, eso hace que se abra mucho más la jugada y que entre este pase, y fíjense cómo en el momento que este tira al arco estaba patinando en el segundo palo. No la tocó en ningún momento, nadie le va a decir, che, qué bueno lo que hiciste, y sin embargo su actuación es fundamental para que pase el gol. Así que nada, es un poco eso, un tributo a los jugadores más invisibles, y nosotros logramos mucho, de la defensa de córner, del jugador que hace un esfuerzo para defender, y cosas que son también fuera de la cancha. Creo que son las cosas que hacen un poco al espíritu de equipo. Así que tenía ganas de cerrar con eso. Y nada más, muchachos, así que un poco de dudas o preguntas, y de ya agradecerle a todos los que tomaron el tiempo de estar acá. Así que quiera, Manu, Colo, si quieren cerrar algo también, me encantaría. Bueno, Javi, No, me encantó esta última parte que, bueno, con esto que cerrás, me parece que esto del fútbol americano se puede llevar a cualquier deporte, no solo al hockey. Yo personalmente admiro mucho el jugador que sabe jugar sin la pelota. Me parece que pasa un poco por ahí. Si analizamos cuánto toca la pelota, o sea, es sabido, mismo el que más la toca, o sea, juega muchísimo más tiempo sin la pelota que con la pelota, o sea, 10, 20 veces más. Entonces, me parece que es algo a lo que hay que darle mucho valor. Y nada, en cuanto a la charla, Javi, me gustó mucho los principios, me gustó mucho la manera y la simpleza con la que lo transmitiste, así que buenísimo. Gracias, Manu. Colo. lo mismo. Primero, con respecto al hockey, coincido como siempre en todo, ¿sí? A pesar de que por ahí tenemos algunas diferencias que después nos ponemos de acuerdo. Y el camino también con esta play y compartir, ¿no? Agradecerte cómo compartís todas tus experiencias, y tanto en el hockey como en el fútbol, con las grandes personas que estás compartiendo hoy, cómo nos acercás también a ellos. Manu, también agradecerte un montón que participes, que para nosotros es súper importante que estés también con nosotros. Así que, Javi, felicitaciones y orgulloso de todo lo que presentás y lo que estás haciendo. Así que Gracias, amigo. un fuerte Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias. ¿Alguno más? No sé, chicos, quiero preguntar en serio. Ahora habrá micrófono, pregunten. Acá hay una pregunta cuando le estoy leyendo el chat recién ahora, antes no lo podía leer, que preguntan un poco el tema del flick en los contragolpes. Me parece que lo del flick es muy parecido, va de la mano de todo lo que hablamos, que si cuando perdemos la bocha nosotros ponemos presión rápida y presión sobre la bocha, no tiene tiempo el jugador de sacar un flick. Entonces, por esto es clave guardián. Si no tenés un guardián, el tipo la recupera, se acomoda, mira, nos van a meter un flick que nos van a matar. Pero si nosotros tenemos presión inmediata, claramente podemos prevenirlo.
Si es una infracción, ahí sí es complicado y ahí sí hay que correr rápido para atrás y es un riesgo que hay que tomar, ¿no? Como siempre, es un poco elegir las prioridades en cada uno sabiendo el equipo que tenés. Si tengo un equipo que mis 3 centrales, mis 4 defensores son muy lentos, por ahí no voy a ir tan arriba y por ahí voy a mantener una distancia prudente entre mis líneas, considerable, pero un poquito más atrás. Creo que todo esto pesa mucho. Bueno, agradecer a todos los que están escribiendo desde ya, gracias a todos. Nada, para mí es un gusto estar acá compartiendo, esto siempre lo digo yo, que bueno, yo soy un agradecido de poder estar trabajando donde estoy y haber vivido las experiencias que viví. Soy un agradecido y creo que un montón de cosas, tuve la suerte, ¿no? Obviamente hice mi camino, pero nací con un montón de ventajas comparado con otros y las trato de aprovechar. Pero yo cuando arranqué, y si alguien me hubiese contado un montón de cosas que pasaban en Bélgica o a nivel internacional, a mí me hubiese encantado, y por ahí antes no pasaba tanto, así que hoy que tengo esta posibilidad de compartir cosas que a muchos les van a servir, a muchos se nota que les gusta, lo hago con mucho placer y me llena muchísimo saber que hay gente que le sirve, ante todo, y no pasa por plata ni nada de eso, sino simplemente el hecho de compartir y meter y mañana otro, y nada, siempre aprender un poquito de todos como estamos haciendo para desarrollarnos todos, que ante todo es lo más importante, me parece. Facu, que estás por ahí, no hablaste en toda la charla. ¿Está Facu? Estoy, Javi, estoy callado, disfrutando. Mira, Facu, quiero tu opinión, fuiste muy callado. La charla buenísima, yo me anoté un par de cosas de los principios que vos sabés que a mí me gustan mucho también, que me parece que cambian un poco el paradigma, ¿no? de lo que estamos acostumbrados a entrenar y a planificar. A mí me parece que, primero que nada, los principios nos ahorran indicaciones tácticas, ¿sí? Y nos ahorran un montón de tiempo de explicaciones porque invitan al jugador a pensar y obligan al jugador a tomar decisiones con las herramientas que tiene y con lo que nosotros previamente le dimos, ¿no? Y también nos invitan a pensar como equipo, porque todos los principios que vos nombraste envuelven a más de un jugador. Entonces, me parece que es un desafío para los entrenadores cambiar un poco la mentalidad analítica que tenemos al momento de planificar y tratar de corrernos de esa comodidad que nos da entrenar el push, entrenar la barrida, entrenar la definición y empezar a pensar en cabeza de principios, ¿no? Y el diseño de nuestros ejercicios va a ser totalmente diferente, pues nos obliga a entrenar jugado, nos obligan a entrenar toma de decisión y a sacar un poco los conos, ¿no? Lo que decía el Colo ahí, el ejemplo de Mamo. Así que nada, eso, me parece que nada, buenísima la charla, los aportes, así que gracias de nuevo, como siempre, por compartir. Gracias, Facu, querido. Bueno, amigos, me preguntaban si ibas a una charla parte defensiva. Hicimos una, pero sí, se puede hacer otra, no hay problema. Bueno, nada, amigos, vamos a cerrar un poquito, ya no hay más charla, no hay más. Acá son las 12:30 de la noche en Bélgica, así que tengo un poquito de sueño. Fue un día largo preparando todo y hablaba con el Colo que tengo nervios como siempre cuando hay una charla, así que tengo que tomar una cerveza antes de dormir. Nada, en serio, agradecerle a todos. Está buenísimo que valoren el laburo, la verdad que mucho laburo atrás y lo hago con muchas ganas, pero está buenísimo que lo valoren y si les sirve, la verdad que me encanta. Así que agradecerles a todos por el tiempo, a cuidarnos y nada. Hasta la próxima. Gracias, Javi. Muy bueno, Javier. Muchas gracias. Javi, muy bueno. Gracias a vos, Javi. Un abrazo grande. Descansá. Gracias. Muchas gracias, Javi. Gracias.